Buenas tardes, amados hermanos. Qué bueno podernos volver a encontrar esta tarde y continuar con este deseo maravilloso de encontrarnos con el Señor, de responder a este llamado al que Dios nos está haciendo, de poder estar atentos y rogarle a Dios de todo nuestro corazón que nos permita oír su voz con mucha claridad en este tiempo. Dice la Escritura: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Necesitamos pedirle al Señor con todo el corazón que nos haga sensibles a su voz, a lo que Él quiere hablarnos en este tiempo, no a lo que queremos escuchar, sino a lo que Él quiere hablarnos, a las palabras que Él quiere hacer oír en lo profundo de nuestro corazón. Esas palabras que nos acerquen a Él, a sus brazos, a su presencia, que nos lleven a un encuentro con Él. Dios está extendiendo sus cuerdas de amor sobre cada uno de nosotros. Y esas cuerdas de amor son para llevarnos a un único lugar, el corazón de Dios. De manera que les enviamos un saludo muy especial, un abrazo inmenso, les hemos extrañado, pero desde aquí oramos para que cada uno sea guardado por el Señor, pero en especial oramos porque cada uno pueda tener un encuentro estelar y extraordinario con el Creador, donde ese corazón quede cautivo de amor por el Señor. Ese pueblo que pueda decir cada día de su caminar: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por ti. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me venciste con tu amor. Me venciste, oh Dios, envolviéndome con tus cuerdas de amor y atrayéndome hacia ti. Así que le invito para que tengamos un tiempo de oración en esta tarde, un clamor juntos. Allí donde estás, no te distraigas, sino allí dispón todo tu corazón. Te animo. Tú y yo necesitamos ser escuchados por el Señor. Necesitamos levantar un clamor genuino que salga desde lo profundo del corazón. No palabras que se desvanezcan con el viento, sino un clamor que salga de un corazón que está clamando por la vida de Dios. Así que le invito a que, si quiere cerrar sus ojos, si quiere inclinar su rostro, si quiere levantar sus manos, si quiere ponerse de rodillas en el lugar donde está, la forma en que Dios te guía, hacerlo, pero hagámoslo de todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Padre, aquí estamos en esta tarde, Señor, y venimos a ti, Señor, venimos a tu presencia. Tú nos estás haciendo un llamado muy especial. Tú eres el que has expresado en tu palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y hoy venimos, Dios de los cielos, a suplicar que nos des corazón para acercarnos a ti, Señor. Que nos des corazón, oh Dios, para entender, Señor, todo lo que tú, Señor, quieres de cada uno de nosotros en este tiempo. Tú has dicho en tu palabra, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Tú has dicho: dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo que una y otra vez, Señor, estás convocando de cada uno de nosotros, Señor. Que lo que haya es una entrega, pero no de labios, sino una entrega de corazón. Señor amado, y esto solamente tú lo puedes producir en nosotros, y por eso estamos clamando que tu infinita misericordia, Señor, nos des corazón para ti, Señor precioso. Nos des la gracia de que este corazón sea ensanchado, nos des la gracia de que este corazón sea tocado, nos des la gracia, Dios, de que este corazón sea alumbrado, nos des la gracia, oh Dios de los cielos, de que este corazón sea permeado con la vida tuya, Señor. Por favor, Padre, arranca la dureza de nuestro corazón. Arranca de nosotros todo aquello que nos hace indiferentes contigo. Todo aquello que nos hace simples al buscarte, Señor. Todo aquello que hace que solamente sigamos es un esquema y no una profunda relación de amor contigo, Señor. Padre de los cielos, rompe los esquemas que haya en nosotros, Padre, esos esquemas religiosos que tantas veces, Señor, con tanta facilidad abordamos, Señor.
Precioso Dios, que tantas veces buscamos es un método, una forma, qué es lo que funciona, pero no te buscamos a ti, Señor. Tantas veces, oh Dios de los cielos, queremos seguir, Señor, son simples instrucciones, pero no seguir el llamado de tu corazón. Pero danos oídos para ti, Señor, en este tiempo. Israel estuvo, Señor, 40 años en el desierto, y tú te expresaste de Israel como un pueblo que no solamente dio vueltas en el desierto, sino un pueblo que vagaba en su corazón. En su corazón corría tras tantas cosas y no entendió que había sido llevado al desierto, donde nada lo distrajera, para que pudiera poner toda su atención en ti, para que te pudiera mirar a ti, para que pudiera ver lo cerca que tú estabas, cómo te habías acercado a ellos, Señor. Te habías acercado, te habías hecho visible a través de la nube. Les manifestabas tu cuidado, les manifestabas tu amor, Señor. Padre, lo has hecho con nosotros, pero te rogamos, precioso Dios, Señor, no dejes que nuestro corazón, Señor, esté vagando, Dios, esté yendo en tantas direcciones, precioso Dios, y se aleje de la realidad de estar contigo, y se aleje de la realidad de entender, oh Dios, que tú eres la vida que nosotros necesitamos. Por favor, Señor, quita de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, todo lo que tengamos en nosotros que no sea tuyo, Señor. Porque muchas veces, Señor, aún hemos tomado palabras tuyas fuera de contexto y las hemos abrazado, Dios, para que ellas, Señor amado, produzcan ese beneficio que queremos y no para que ellos nos conduzcan a la voluntad tuya, Señor. Padre de los cielos, te estamos clamando, Señor, que quites esta dureza, Señor, que puede carcomer nuestros corazones, esta dureza que nos puede hacer insensibles en este tiempo, Señor. Te rogamos, precioso Dios, que frente a esta convocatoria que tú mismo nos estás haciendo, Señor, frente a este llamado que tú nos estás haciendo de venir en pos de ti, Señor, haya una respuesta en nuestro corazón, Señor. Danos corazón, Padre, que pueda corresponder al deseo de tu corazón, Señor. Sabemos que tu palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, no las puede discernir, porque ellas han de discernirse espiritualmente. Necesitamos recibir vida del Espíritu para poder responder, Señor. Por eso clamamos, Señor, la vida tuya, Señor. Tú dices, buscadme y viviréis, Señor. Permite, Señor, que esta búsqueda de este tiempo, Señor, que nos estás dando en nuestros hogares, con nuestras familias, Señor, sea una búsqueda de tu corazón, Señor. No nos dejes distraernos con tantas cosas, precioso Dios. Por favor, permítenos estar enfocados en ti, Señor. Permite que nuestra mirada sea redireccionada hacia ti, Señor. Rogamos, Padre, ten misericordia de nosotros. No es del que quiere, no es del que puede, es del que tú tienes misericordia. Y estamos clamando, mi Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, que estamos tan necesitados de ti, Señor. Padre, reconocemos que es fácil decir con nuestros labios que estamos necesitados de ti, que tantas veces no somos lo suficientemente conscientes de cuán profunda es esta necesidad, Señor. Pero te pedimos, danos luz, Señor. Alumbra nuestro camino, precioso Dios. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Alumbra nuestro corazón. Alumbra nuestro espíritu con tu luz, Señor. Tú has expresado que es en tu luz donde veremos la luz, Señor. Es en la revelación, en esa luz que tú vas trayendo, que te podremos ver a ti, Señor amado. Tú dijiste a aquellos discípulos que preguntaban por qué hablabas por parábolas y la gente no entendía.
pero tú a ellos les explicaste y les dijiste algo bien especial. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, bienaventurados vuestros oídos porque oyen, porque muchos desearon ver y oír lo que vosotros veis y oís, y no lo vieron ni lo oyeron. Señor, permítenos, Dios, entender esta bienaventuranza, entender, oh Dios de los cielos, el privilegio de oírte a ti, el privilegio de verte a ti. Permítenos entender que ese es el privilegio que nos has dado cuando nos has llamado para ser tus hijos, Señor, cuando has derramado en nuestros corazones de tu Espíritu. Señor precioso, tu Espíritu nos conduces hacia ti, porque toda la verdad eres tú, Señor. Nos conduces hacia tu corazón. Él nos guiará al conocimiento de toda la verdad. Él nos guiará al conocimiento tuyo, Señor, que es lo que necesita nuestro corazón. Esta es nuestra profunda necesidad, Señor amado, pero no queremos tenerla en nuestros labios. Queremos de verdad poder entender con el corazón, Señor. Crea en mí, oh Dios, clamó el salmista, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, clamamos, oh Dios, por esa luz, Señor, que alumbre a los jóvenes, por esa luz que alumbre a los niños, por esa luz que alumbre las mujeres, los varones, por esta luz que alumbre los ancianos, esta luz, Señor, que nos lleve a ver a Cristo, que nos lleve a conocer a Cristo, Señor. Fuiste tú, Señor, el que preparaste el corazón de Juan el Bautista. Fuiste tú, Señor, el que abriste sus ojos para que él reconociera al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuiste tú el que le hablaste, fuiste tú el que le diste indicaciones, fuiste tú el que hiciste oír tu voz desde lo alto para decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y para hacerle oír a Juan, Señor, permítenos ver y oír, Señor. Permítenos ver al Cordero que fue inmolado. Permítenos oír la voz del pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor, es lo que está escrito en tu palabra. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tú, el pastor de nuestras almas, ya diste tu vida en la cruz del Calvario para guiarnos, oh Dios de los cielos, Señor, por la eternidad, para librarnos del valle de la muerte eterna y para llevarnos, oh Dios de los cielos, Señor, a la vida eterna que eres tú, Señor precioso. Por favor, alumbra nuestros corazones, hazlos sensibles, Señor amado, en este tiempo, Padre. Por favor, esos corazones ansiosos, afanados, esos corazones, oh Dios de los cielos, Señor, angustiados, temerosos, Padre, por favor, que sea tu preciosa presencia la que traiga reposo a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor amado. Que no estemos en ansiosa inquietud, Señor amado. Que entendamos, oh Dios de los cielos, Señor, que el verdadero encierro no es, Señor precioso, el verdadero encierro no es estar en cuatro paredes, Señor, porque lo que los encierra no es estar en cuatro paredes. Lo que nos mantiene en un encierro mortal, Señor, es estar sin la vida tuya en nuestro corazón. Porque cuando tu presencia está, aún el más árido de los desiertos se convierte, oh Dios de los cielos, en el más dulce de los paraísos, Señor. Porque es tu presencia la que lo cambia todo, Dios de los cielos. Es tu presencia la que hace la diferencia. Por eso permítenos verte al interior de nuestros hogares, para que entendamos, oh Dios de los cielos, Señor, que somos, Señor, libertados. Es cuando la vida de Cristo viene a nosotros. Seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. Cuando la vida de Cristo, que es nuestra libertad, viene a nuestro corazón. Y es esa vida la que clamamos, mi Señor. Es esa vida la que rogamos, Señor. Es esa vida la que imploramos, precioso Dios, cada uno de nosotros, Señor.
Precioso Rey, que podamos humillar el corazón, que podamos ser guiados por tu Espíritu en este gemir, Señor precioso. Como hemos de orar, como hemos de pedir, como conviene, Señor, en nuestra debilidad no lo sabemos, pero tu Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, danos oído para tus palabras, Señor. Danos oído para tu voz. Danos oído para el llamado que nos estás haciendo. Danos oído, Dios, para correr al pastor de nuestras almas, Señor. Haznos, bendito Dios, entender, como dice tu palabra, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Señor, danos entendimiento, haznos entender que el camino eres tú. Haznos entender que es correr a tus brazos. Haznos entender que es encontrarnos contigo. Haznos entender que es conocerte a ti, que esta es la vida que nuestro corazón necesita, que el conocerte a ti es la vida, oh Dios de los cielos, Señor eterno. Por favor, Padre, arranca todo vestigio de muerte que haya en nosotros, Señor, e inúndanos con la vida que viene de lo alto, precioso Dios, y traspásanos hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón con el aliento tuyo, Dios de los cielos, Señor. Llénanos de vida, Señor. Llénanos de ti, Señor. Haznos ver tu misericordia. Haznos palpar tu presencia. Permítenos entrar en un contacto real, vivo, glorioso contigo, Padre Celestial. Señor, bendice tu palabra en esta tarde. Por favor, danos luz a través de ella. Que ella alumbre nuestro camino para ir a tu presencia. Que ella guíe nuestros pasos para correr hacia ti. Señor amado, como está escrito en tu palabra, que ella nos habla de la vida eterna. Y la vida eterna eres tú. Por eso permite que tu palabra nos conduzca hacia ti. Que esta palabra tuya, Señor, nos lleve hacia tu corazón. Nos conduzca para desearte, para anhelarte, para estar contigo, mi amado Rey. Padre, gracias. Danos sabiduría. Aquí están nuestras vidas, Señor. Estamos aquí para decirte, Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Soy el primero que necesita ser enseñado, que necesita ser instruido, que necesita aprender de ti, que necesita recibir tu consejo, que necesita recibir tus palabras, Señor, que necesita recibir tu toque, Señor. Permítenos encontrarnos contigo, permítenos experimentar tu abrazo, permítenos estar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Dios omnipotente. Permítenos estar cubiertos con tu amor y ser ese pueblo vencido por el amor tuyo. Ese pueblo, Señor, que por causa de tu amor cae rendido de amor a tus pies, Señor. Sorprendido, maravillado, Señor, de cómo haces para amarme así, Señor. Y que lo que tu amor hace es provocarme a amarte. Que lo que tu amor hace es provocarme a buscarte. Que lo que tu amor hace es provocarme a correr a tus brazos y a tu presencia, Señor. Por eso saca el frío, saca la tibieza, saca la distancia que mi corazón, la lejanía que mi corazón tenga de ti, Señor. Por favor, precioso Dios, alumbra nuestro corazón y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, gracias por esta palabra que vamos a escudriñar. Te pedimos que nos des luz a través de ella y que nos enseñes, Señor, y nos des consejo, que traiga vida a nuestro corazón, como está escrito en tu palabra, que tus palabras son medicina para los que las hallan. Permítenos hallarte en cada palabra y hallar, Señor precioso, el remedio para nuestro corazón, que eres tú. La medicina para nuestra alma, que es tu presencia, que es tu aliento, que es tu vida, Señor. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu infinita misericordia. Gracias, 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 Señor. Toda la gratitud. Háblanos al corazón. No lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, Señor. Padre, gracias te damos en el bendito, precioso, glorioso,
puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. El Señor, hablando al pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento nos permite ver la relación que Dios quiso tener con el pueblo que Él deseó levantar para sí mismo. Israel es un pueblo que Dios quiso levantar para Él. Y una y otra vez vemos al Señor en la búsqueda de ese pueblo. Una y otra vez vemos al Señor convocando a este pueblo en pos de Él. Una y otra vez vemos el llamado del Señor a este pueblo. Cuando vamos a las Escrituras después de la venida de Cristo, de su ascensión, vemos cómo el Señor levanta un pueblo llamado la Iglesia. Y un pueblo que es hechura de Dios, diseño de Dios, poema de Dios. Y un pueblo al que el Señor está buscando para tener una relación intensa con Él, para tener una relación de amor, para tener una relación íntima, profunda, una relación corazón a corazón con este pueblo. Y así como Dios buscó una y otra vez a Israel y le habló para decirle a Israel que no se desviara, que no se fuera tras otras cosas, que se diera cuenta que la vida era en Dios. Por eso, ciertamente, como dice la Escritura, ahí en Amós, capítulo número 5, en el versículo número 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No olvide que la palabra de Dios es eterna, que esta palabra no fue dada solamente para un instante específico o para un momento puntual. Es una palabra permanente, es un llamado permanente que todos los días Dios está haciendo a nuestro corazón. Y que en este tiempo Dios sí que lo está haciendo sonar con mucha fuerza. No sé qué estés escuchando del Señor en este tiempo, pero ciertamente Dios está haciendo sonar con mucha fuerza buscadme y viviré. Entender dónde está la fuente de nuestra vida, dónde está la fuente que ha de saciar nuestro corazón. Por eso se hace necesario que escuchemos lo que Dios está hablando, pero no solo con los oídos. Necesitamos escuchar con el corazón. Por eso es un clamor: Señor, danos entendimiento, danos luz. Pablo mismo oraba por la iglesia de Éfeso, rogando para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué hermoso. ¿Qué necesitamos nosotros? Esa luz. Porque no podemos entender a Dios con nuestros propios medios. Nuestras limitaciones son muchísimas. Son tantas las limitaciones nuestras que un virus imperceptible, que ni siquiera se puede palpar a la vista del ser humano, tiene en este momento en jaque mate a todo el mundo entero. Un pequeño virus ha desnudado cuánta es nuestra fragilidad, cuánta es nuestra pequeñez. Pero en medio de todo esto tenemos una gran oportunidad de conocer quién es el Señor. Buscadme y viviréis. Y rogar al Señor que nos dé ese entendimiento, que nos dé esa luz, que abra nuestro corazón. Él lo hizo con una mujer llamada Lidia. ¿Cuántas veces habría escuchado la palabra? Pero llegó el día de Dios para aquella mujer y preparó el Señor un terreno donde, al escuchar la predicación de Pablo aquel día, ya no fue la palabra de Pablo, ya fue Lidia escuchando al Señor. Porque tú y yo no necesitamos oír a un hombre. Tal vez un hombre lo que hace es exponer las palabras de Dios. Pero lo que tú y yo necesitamos es escuchar a Dios mismo. Escuchar al pastor de las ovejas. A escuchar al alto y al sublime, al que habita la eternidad.
y cuyo nombre es el Santo, aquel que ha decidido hacer oír su voz en nuestro interior y en lo profundo de nuestro corazón y en lo profundo de nuestras vidas. Ciertamente, todas estas cosas, cuando clamamos entendimiento al Señor, estamos clamando al Señor que liberte nuestro corazón que puede estar cautivo de muchas cosas. El salmista expresó: aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y qué tremendo, es como el salmista levantando un clamor muy especial delante del Señor: permíteme ver lo que es verdadero, permíteme ver lo que es de verdadero valor, Señor, permíteme verte a ti, que nuestro corazón no esté puesto en muchas cosas, sino danos la gracia de que nuestro corazón esté puesto en ti. David clamaba con todo su corazón al Señor diciendo: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y qué hermoso, porque con esto Dios nos está llamando a vivir en torno a Él. No en torno a un lugar físico, no en torno a una circunstancia, sino en torno a Él. Tremendo lo que el Señor quiere hacer, porque nos habíamos acostumbrado mucho a que la iglesia viviera en torno de la congregación. Pero ahora Dios nos está llevando a entender que es que la iglesia no fue llamada para vivir en torno a ello, aunque se hace necesario que cuando Dios nos dé la oportunidad nuevamente de hacerlo, pues nos congreguemos. Es deseo de Dios que no nos dejemos de congregar como algunos tienen como por costumbre, dice la Escritura, y más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Pero ciertamente Dios quiere llevar esto más profundo, porque a veces nuestra relación con Dios se ha limitado es a los lugares de congregación. Pero qué hermoso que Dios, lo que nos ha hablado una y otra vez, tantas veces en la palabra, ahora nos quiere llevar Él mismo a la práctica. Y es que Él desea que la vivencia con el Señor no sea lo que pasa en un culto, que la vivencia con el Señor es lo que pasa en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento con Él. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Y qué hermoso que Dios nos está llevando para que ahora nuestros hogares sean altares para el Señor. Que en nuestros hogares podamos vivir aquello que muchas veces vivimos cuando nos congregamos. Llegó el tiempo de vivirlo en la iglesia. Llegó el tiempo de que vivamos a Dios en nuestros hogares. Llegó el tiempo de que vivamos a Dios en medio de nuestras familias, de que experimentemos la realidad de Dios. Que si cuando estamos en una reunión, en una congregación, experimentamos ahí momentos gloriosos de paz, de quebrantamiento, de alabanza, de humillación, de oración. Todos estos momentos Dios desea que también puedan ser experimentados en nuestros hogares, porque Dios no está limitado a un sitio, no está limitado a un lugar, pues Él escogió que el lugar donde Él desea habitar es aquí, en nuestro corazón. Y a donde vaya nuestro corazón, allí es donde Dios desea habitar y hacernos conscientes de Él. Lucas, en el capítulo número 1, en el versículo número 5, si tiene su Biblia, háblala. Si quiere, por favor, aproveche, tome apuntes, confirme todo esto. Los cristianos de Berea hacían algo muy especial. Escuchaban la predicación del apóstol Pablo, pero ellos no se quedaban con eso, sino que tomaban tiempo para ir a la presencia de Dios, tomaban tiempo para ir a la Escritura, tomaban tiempo para pedirle al Señor: Señor, si estas cosas son así, aclármelas en el corazón. Si esto es así, dame luz para que yo lo entienda. De manera que necesitamos no simplemente quedarnos con lo que oímos, sino que necesitamos meditar en esta palabra, en la palabra del Señor, en la guía del Señor, en la instrucción de Dios. Porque mira lo que dice Lucas capítulo número 1, verso 5 y 6, que nos muestra cómo Dios nos quiere traer en este tiempo a vivir delante de Él, delante de su presencia. Que nuestra vida no sea una cuando nos congreguemos y cuando salimos de un lugar de reunión, entonces nuestra vida tiene un aspecto totalmente diferente. Esa no es la vida que Dios está buscando para nosotros.
Alguien expresaba de una manera muy profunda que si nosotros vivimos cultos espectaculares en los lugares de congregación, pero esa presencia que experimentamos en los lugares de culto no la experimentamos en nuestros hogares, entonces estamos viviendo un mundo de apariencia y de hipocresía. Porque estamos viviendo para la ceremonia y no estamos viviendo para Dios. Y esta porción de Lucas nos deja ver algo muy profundo, muy especial, que nos deja ver lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pues dice el verso 5, dice 1:5 de Lucas: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí estamos hablando de un matrimonio conformado por Zacarías y Elizabeth. Y la palabra de Dios nos deja ver lo que estaba aconteciendo en este tiempo. Este hombre era un sacerdote y como estaba establecido el sacerdocio allí por Dios, el sacerdocio levita, todo el sacerdocio y todo lo ceremonial era ejecutado allí por los hombres, de manera que llegó el momento donde Zacarías estaba en el templo cumpliendo el tiempo que a él le correspondía para ministrar. Él estaba en el templo y su esposa estaba en casa. Pero mire lo hermoso, sea que estuviera en el templo él, o sea que ella estuviera en la casa, en el lugar donde estuvieran, cada uno estaba viviendo para Dios. No limitaron vivir para Dios al lugar de reunión. Ellos vivían para Dios donde quiera que estuvieran. Porque mire lo que dice el verso número 6. Ambos eran justos delante de Dios. En ese momento, ¿dónde estaba Zacarías? En el templo ministrando. ¿Dónde estaba Elizabeth? En la casa, tal vez haciendo sus quehaceres diarios. Pero los dos, ambos eran justos delante de Dios y mire cómo estaban. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Allí estaba en el templo Zacarías viviendo para Dios. Y allí estaba Elizabeth en casa viviendo para Dios. Mire lo hermoso. Hacia dónde Dios nos quiere llevar. Hacia una vida para Dios que no se limite a un lugar. Que cuando nos reunimos celebramos, que Dios nos permita como pueblo reunirnos y nos permita como pueblo alabarlo y nos permita disfrutar de su presencia y de momentos de coinonía. Pero cuando ya no están esos momentos, Dios desea que yo siga disfrutando de Él, allá solas, en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, al salir, al entrar, al acostarme, al levantarme. Dios desea abrir mis ojos para que yo lo vea. Dios desea hacerme consciente de Él. Pero cuando vamos a una realidad, nos vamos a encontrar tantas veces que esto que Dios ha deseado no ha sido la realidad en la que hemos vivido su pueblo. Hemos vivido dentro de las congregaciones momentos espectaculares, en un retiro, en una actividad, en un seminario, en un culto, en una vigilia, en un ayuno. Vivimos momentos estelares con Dios, pero esos momentos estelares con Dios tantas veces están tan ausentes en nuestros hogares y están tan ausentes en nuestra vida privada y en nuestra vida particular, donde Dios nos permite ver por qué se hace necesario un cambio, porque esta falta de relación permanente con Dios hace que nuestra vida entonces sea una en el templo y sea otra cuando salimos del templo. Y no es el deseo de Dios. Dios desea que nosotros seamos de una sola pieza. La misma persona que levanta las manos y alaba a Dios en el templo, sea la misma persona que alaba, glorifica y honra a Dios en su casa, en su trabajo, en su entrar, en su salir, en el campo, en la ciudad. Cuando está con muchos que son creyentes, pero de la misma manera cuando está con muchos que no han conocido a Dios. Su vida no vive para los ojos de los que están alrededor. Su vida vive para ser vista por Dios. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando corazones perfectos para con Él, para derramar en favor de ellos todo su poder. ¿Qué está buscando Dios? Corazones dispuestos para Él, corazones que viven para Él, corazones que quieren conocerle, pero en todo lugar,
en todo lugar están viviendo para Dios, y las circunstancias no las están viviendo como simples circunstancias, están viviendo a Dios en medio de las circunstancias. Y esto es algo precioso y glorioso en medio de nuestras vidas. Por eso se hacen necesarias situaciones como las que estamos viviendo. Situaciones que empiecen a remover muchas cosas de nuestro interior, muchas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Porque no olvide, una cosa es cómo nosotros nos vemos y otra cosa es cómo Dios nos ve. Ciertamente nosotros nos convencemos mucho por la apariencia, pero la palabra de Dios dice que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre ciertamente mira lo que está afuera, pero Dios mira hacia el corazón. Y mire lo hermoso, cuando Dios mira el corazón, la Biblia nos deja ver que Dios escudriña las intenciones del corazón, los pensamientos del corazón. Porque hay cosas que yo puedo hacer de manera externa, y de manera externa verse bien. Pero cuando se mira qué motivó eso externo que hizo, muchas veces las motivaciones del corazón son equivocadas. Por eso muchas veces Dios desea vaciarnos de todo aquello que está de manera equivocada en nuestro corazón, y que nos lleva a tener una vida que en lo exterior no es coherente con el interior. Dios no desea simplemente que levantemos las manos. Dios desea es que derramemos el corazón. Dios no desea que simplemente cantemos canciones. Dios desea es que del corazón surja adoración. Dios no desea que simplemente leamos la palabra. Dios desea que sea oída su voz en nuestro interior. De manera que encontramos que Dios lo que quiere es llegar a lo profundo de nuestro ser, que lo que quiere es llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y dice Jeremías capítulo número 48, en el versículo número 11, habla de un hombre llamado Moab. Dice la escritura: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. El Señor habla aquí de un hombre que siempre permaneció igual. Y esto es tremendo, porque Dios no nos trajo hacia Él para que nosotros permanezcamos iguales. No nos trajo hacia Él para que sigamos teniendo la misma actitud hacia Dios. Dios nos trajo hacia Él para que todo mi corazón sea cambiado, de tal manera que ahora todo mi corazón pueda ver lo deseable que es Él. Por eso necesito ser vaciado. ¿Por qué conservó este Moab el mismo olor y conservó el mismo sabor? Porque estuvo ahí como reposado, conservó las mismas condiciones. Y muchas veces nosotros nos hemos vuelto así como Moab. Nos hemos vuelto cómodos y nos hemos vuelto tranquilos porque nos conformamos solo con actos externos. Y nos olvidamos que Dios pesa son las intenciones que hay dentro de nuestro corazón y las intenciones que hay dentro de nuestra vida. De manera que Dios quiere ir es muy profundo en nosotros y nos vacía de vasija en vasija para ir sacando de nosotros todo eso en lo que hemos puesto nuestro corazón, que estorba nuestra relación con el Señor, que estorba que vivamos con Dios, porque muchas veces hemos vivido levantando manos santas en el templo, pero no de la misma manera en nuestros hogares, no para Dios, no conscientes de Dios. Por eso clamamos a Dios: abre nuestros ojos. No es algo que yo pueda hacer, yo no puedo abrir mis ojos por mí mismo, pero sí puedo clamar a Dios su misericordia. Clama a mí y yo te responderé. Podemos clamar a Dios, pero ese clamor Dios lo va dirigiendo es hacia Él, a que mi corazón sea abierto hacia Él. Yo he sido estéril, pero la esterilidad no es por no dar fruto en cosas naturales. La esterilidad ha sido por no poder buscar a Dios. Pero Dios dice que regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. O sea que Dios quiere quitar la esterilidad de nosotros. O sea, esa incapacidad de poder buscarlo, Él la quiere quitar de nosotros. Clamemos: Señor, haz este milagro para que mi corazón no esté ahí inerte en la búsqueda tuya, no esté ahí frío, no esté ahí distante, no esté simplemente cumpliendo, Dios de los cielos, con un esquema que no me conduce en ninguna dirección.
sino que pueda ir y beber de la fuente de vida. Mire lo hermoso. Dios tiene que permitir cosas que empiecen a remover, cosas que se han puesto en nuestro corazón y que han hecho que conservemos nuestro propio olor y nuestro propio sabor, que conservemos el gobierno de nuestras propias vidas y que no le hayamos dado el gobierno de nuestro corazón al Señor, y que podamos decirle Señor con nuestros labios, pero no le hayamos permitido su señorío. De manera que Dios permite situaciones y aún trae palabra que confronta nuestro corazón, palabra que confronta nuestras vidas. Pero cuando Dios confronta nuestro corazón, no es porque esté trayendo condenación. Si Dios confronta nuestro corazón, es porque su reprensión me quiere conducir hacia una verdadera esperanza, porque Dios me quiere sacar de donde estoy para llevarme a donde Él me quiere tener. Cuando Dios empieza a hacer estremecer mi corazón y a confrontarlo con esa realidad, entonces Dios lo que está haciendo es sacándome de esa condición de muerte, de esa condición de frialdad, de esa condición de tibieza, de esa condición de apariencia, de esa condición de superficialidad, para llevarme a algo profundo en Él, para llevarme a algo intenso en Él, para no conformarme, porque ciertamente nos conformamos con muchas cosas. Mire que David se había acostumbrado a vivir lleno de pecado, pero seguía como si nada hubiera pasado en su vida. Cuando pecó al acostarse con Betsabé, al programar todo el asesinato de su esposo Urías, todo lo que aconteció, un año entero. Nos deja ver la palabra que se le acomodó un sedimento en el corazón a David. Y David se acostumbró durante ese año a una vida superficial con Dios, a una vida donde había asuntos que no había arreglado con Dios, donde había asuntos que no había conciliado con Dios, donde había asuntos en los que no había pasado arrepentimiento dentro de su corazón, donde había asuntos donde no había buscado a Dios para que Dios hiciera una limpieza dentro de él, y se había acostumbrado así. El dulce cantor de Israel seguía cantando salmos y seguía cantando alabanzas, pero con un corazón sucio. ¿Y cuál es el problema de un corazón sucio? Que me hace perder a Dios de vista. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso necesitamos limpieza y por eso necesitamos que Dios confronte con su palabra nuestro corazón. Que Dios confronte la condición en la que están nuestras vidas para que seamos vaciados de ese sedimento que se acomoda a nuestro corazón. Vino Natán y confrontó el corazón de David, pero lo confrontó no para traerle juicio, lo confrontó para manifestarle la misericordia de Dios, para que David fuera sacado de la condición en la que estaba y ahora fuera llevado de regreso. Mire que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis: mira de dónde has caído. ¿Y de dónde era que había caído? De haber perdido el fuego del primer amor. ¿A dónde necesitaba ser restaurada la iglesia de Éfeso? Al fuego del primer amor. Y mire que se había caído en el corazón de David, en esa situación, el fuego del primer amor. De manera que esa confrontación no era para Dios destruir a David. Esa confrontación era para Dios darle vida al corazón de David. Por eso necesitamos ser confrontados, porque estamos acomodados a muchas cosas. Nos sentimos tranquilos y nos sentimos tranquilos simplemente porque cumplimos con muchas cosas. Simplemente digo, yo sí oro. No, pero es que yo sí leo la Biblia. Pero es que yo la tengo llena de rayitas por todos lados. Pero es que yo la marqué aquí con lo que predicaron el domingo. Pero es que yo participo de los ayunos. Pero es que yo doy diezmos de todo lo que me gano. Pero es que yo doy ofrendas. Pero es que yo ayudo al pobre. Y cuando le preguntamos a esa persona que hace todas estas cosas, lee la Biblia, ora, ayuna, vigila, pero usted se siente apasionado por Dios, se siente que su corazón está ardiendo de amor por el Señor, la respuesta es, no, pero yo leo la Biblia, yo ayuno, Y siempre queremos poner una excusa y sentir que eso que hacemos es suficiente. Y no quiere decir que no ayunemos, no quiere decir que no vigilemos, sino que la razón
de todo esto es que haya un corazón ardiendo por el Señor. Porque si no, termina como la concepción de muchos matrimonios, que simplemente sienten que el matrimonio está en condiciones perfectas porque dicen nos respetamos, paseamos juntos, nos damos regalitos, nos tratamos con respeto, nuestros hijos están caminando bien. Pero ustedes se aman. No, pero tenemos a nuestros hijos bien, pero compramos cositas juntos. Entonces fíjese, se hace un poco de actividades, pero hay algo que se apagó, lo más importante, el amor. ¿Y cuántas veces estamos como creyentes, cumpliendo con muchas actividades? Y nos sentimos tranquilos porque hago la actividad. No olvide que el vínculo perfecto es el amor. Y cuando hablamos de amor no estamos hablando de algo pasajero, de algo frío, de algo distante. Estamos hablando de algo intenso. Así vive el Señor. ¿Cómo vivió el Señor el amor en la cruz del Calvario? Con intensidad. ¿Cómo nos amó? Nos amó hasta derramar la última gota de su sangre. ¿Se da cuenta a dónde conduce el amor? A una entrega total y absoluta. ¿A dónde desea conducirnos Dios cuando nos habla de que desea sacar el sedimento de nuestro corazón y que desea remover muchas cosas de nuestro corazón en este tiempo? Removerlas, primeramente en su pueblo, pero también removerlas en aquellos que está volviendo a traer de regreso, y removerlas también en aquellos que por primera vez está trayendo a sus pies. Dios está haciendo una obra excelsa, pero para eso tiene que confrontar nuestros corazones con cuál realidad es en la que estamos viviendo, con cuál realidad es en la que nosotros estamos plantados. Por eso hemos visto ahí en el Salmo 119, en el verso 49 que hemos venido estudiando: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Es ella mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Cuál es la palabra en la que Dios nos ha hecho esperar? ¿Cuál es la palabra en la que Dios nos ha puesto, nos ha hecho poner la esperanza? ¿Cuál es la palabra a través de la que Dios nos está trayendo vida a nuestro corazón? Y hemos visto que esa palabra es el Evangelio. Es el Evangelio que Dios nos ha anunciado de una manera extraordinaria. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Romanos, capítulo número 1. Romanos, de una manera muy especial aquí, nos va indicando y nos va señalando todo esto que Dios quiere remover en nosotros para llevarnos en la dirección en la que Él quiere tener a su pueblo. ¿Qué es lo que su pueblo esté abrazando? ¿Qué es lo que su pueblo esté deseando? ¿Qué es lo que su iglesia? ¿Cuál es la palabra que le da vida? ¿Cuál es la palabra que le da esperanza? ¿Cuál es la palabra que lo vivifica? Y dice Romanos capítulo número 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire lo hermoso, no solamente para que el Evangelio transformara su vida, sino para que él pudiera anunciar a otros cuáles son las buenas nuevas del Señor, cuál es el mensaje de Dios, cuál es la palabra viva de Dios. Mire lo hermoso, apartado para el Evangelio de Dios. Pase al verso número 2 y mire que esto del Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio no apareció porque apareció Marcos, Lucas, Mateo y Juan. No, el Evangelio es la buena nueva dada por Dios, la vida misma de Dios dada desde antes de la fundación del mundo, porque el Evangelio nos habla de la dádiva de Dios, nos habla de el precio que Dios pagó por mí, nos habla de esa obra gloriosa que el Cordero hizo al entregar su vida en la cruz del Calvario. Y la Escritura dice que este Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, de manera que el Evangelio no empieza con Juan, Marcos, Mateo y Lucas. El Evangelio empieza desde antes de Génesis 1:1. Ya había empezado el Evangelio de Dios, ya había dispuesto Dios la palabra en la que nos iba a hacer esperar, la palabra en la que nos iba a traer esperanza, la palabra con la que nos iba a dar vida.
Y mire lo hermoso que dice el verso 2. El evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Mire lo hermoso. Y nos vamos a dar cuenta que el evangelio nos apunta, no es a una doctrina, nos apunta es a una persona. Nos apunta es a un ser. Porque mire lo que dice el verso número 3. ¿Cuál es ese evangelio? El verso número 3, ahí en Romanos, lo dice con mucha claridad. Ese evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mire lo tremendo. El evangelio nos muestra es a quién, a Cristo. El evangelio nos señala es a Cristo. Las buenas nuevas, las buenas noticias es que Dios ha enviado a su Hijo para hacernos partícipes de su vida. Hermoso. Mire, todas las promesas de Dios nos llevan a eso, a que seamos partícipes de Él, partícipes de la vida de Él. Pedro lo explicó y lo dijo con mucha claridad, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Miren lo hermoso. Preciosas y grandísimas promesas para llegar a ser partícipes de Él, de la vida suya en nuestro corazón, de la vida de Él en nuestro interior, de la vida suya en todo nuestro ser. Por eso el evangelio es una persona. Es la persona de Cristo. La palabra en la que el Señor me ha hecho esperar. Él es el verbo de vida. La palabra que yo debo de abrazar se llama Cristo. Cuando estamos hablando del evangelio, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. Es la palabra que tenemos que abrazar. Es la palabra que tenemos que esperar. Es la palabra en la cual nos tenemos que fortalecer. Por eso, qué hermoso que Pablo fue recibiendo esa luz. Por eso dijo, y todo lo he ido haciendo a un lado. Y todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Ah, qué hermoso! ¿Hacia dónde nos va dirigiendo el Señor? ¿Se da cuenta? ¿Por qué necesitan ser removidas muchas cosas? Porque ciertamente muchas cosas se han vuelto nuestra pasión, aún como creyentes, pero no Cristo. Y Dios está removiendo un sedimento en nuestro corazón para llevarnos al diseño original, a la palabra viva. Y la palabra viva es Jesucristo, el verbo de vida. La vida que estaba con el Padre se nos manifestó. El verbo de vida, la palabra viviente, que es Cristo. ¿Cuál es la palabra en la que Él nos ha hecho esperar? Cristo. ¿Cuál es la palabra de nuestra esperanza? Cristo. ¿Cuál es la palabra que nos vivifica? Cristo. Cristo es el que derramó su vida. El Padre a través de Cristo nos manifestó la vida. Nos manifestó el aliento. Por eso Dios está removiendo muchas cosas, para que entendamos que Dios está buscando es un pueblo apasionado por Cristo, un pueblo enamorado de Cristo. Juan, en el capítulo número 8, en el verso número 42. Juan, capítulo 8, versículo número 42. Mira lo que dice la Escritura. Jesús entonces le dijo, está hablando allí a todos los fariseos, está hablando a toda la clase religiosa, porque toda la clase religiosa ciertamente estaba en contienda con el Señor Jesús. Aquel al que debieran estar abrazando apasionadamente, estaban en contienda con Él. ¿Y por qué estaban en contienda con Él? Mira lo que dice en el verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Mire lo hermoso. Cuando Dios nos hace sus hijos, ¿a dónde nos conduce? A amar a Jesús con todo el corazón. ¿Y por qué a Jesús? Porque no olvide. Jesús dijo que nadie viene a Él si el Padre que le envió no le atrajera. Porque el Padre a todo el que toma por hijo, ¿a dónde lo lleva?
a Jesús, para que a través de Jesús conozcamos al Padre. Y mire lo hermoso, si fuerais hijos de Dios, me amaríais. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. Y el Señor les habla aquí de una manera tremenda. ¿Qué es lo que se les hace tan difícil asimilar? Y mire lo tremendo. A la iglesia se nos ha hecho muy difícil asimilar que lo único que necesitamos es Cristo. Como que eso no es atractivo, como que quisiéramos que se nos ofreciera Cristo y algo más. Y eso es lo que desvía nuestro corazón. Porque ciertamente terminamos corriendo tras el algo más y terminamos apasionados es por el algo más. Por eso Dios nos dio a Cristo. Por eso dice acá el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque ellos no podían escuchar al Señor, porque no podían entender. Porque si yo lo que quiero ver de Dios es diferente a lo que Dios me quiere hablar, me voy a volver sordo y no voy a escuchar. Porque si lo que quiero escuchar no coincide con lo que Dios me quiere hablar, entonces voy a terminar desechando lo que Dios habla a mi corazón. Y qué importante en este tiempo, qué es lo que estamos buscando escuchar. ¿Qué es lo que está atrayendo nuestro corazón? El pueblo de Dios, Israel, se volvió sordo cuando Cristo se manifestó como hombre sobre la tierra. ¿Y por qué se volvió sordo? Porque ellos contemplaban, era otra cosa. Ellos contemplaban un rey glorioso que viniese, era a ponerlos a ellos a gobernar. Ellos no contemplaban un rey glorioso que viniese a morir en una cruz. Y por eso hubo gran desprecio, porque como no coincidía lo que vieron con lo que ellos anhelaban, por eso no escuchaban al Señor. Por eso les hacía tan difícil escuchar el lenguaje y escuchar la palabra de Dios. Y se nos va a hacer muy difícil en este tiempo escuchar el lenguaje de Dios si nuestro corazón está queriendo oír otras cosas. Si nuestro corazón está buscando otras cosas. Lo que ellos veían en Cristo, o sea, veían en Cristo tanta sencillez, veían en Cristo, en la imagen de Cristo, tanta sencillez, que eso hizo que no coincidiera con lo que ellos pensaban. Porque no, habían cosas que a ellos no les cuadraban, porque ellos tenían era una imagen diferente, ellos querían ver era otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que tú deseas ver? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Por eso necesitamos decirle al Señor, Señor, remueve el sedimento que hay en mi corazón. Remueve todo esto que necesita ser cambiado, aún de la imagen que tengo de ti dentro de mi corazón. Cualquier imagen errónea, arráncala de mi corazón. Mire, ¿sabe por qué despreciaban a Jesús? Porque no nació rodeado de pompa humana. Nació en un pesebre. Humilde, sencillo. No nació rodeado de pompa humana. Si este rey, ¿por qué no nació rodeado de pompa humana? Pero no se daban cuenta de algo estelar. Que aunque no nació rodeado de pompa humana, el día que Jesús nació, el cielo entero celebró. El cielo entero celebró. ¿Recuerdan lo que le aconteció a aquellos pastores que estaban allá en el monte y se abrió el cielo y un ángel anunciando con gran gozo, hoy ha nacido en la ciudad de David el Cristo? Y cuando está haciendo ese anuncio, se abrió el cielo y una multitud de ángeles alabando a Dios. No nació con pompa humana, pero en el cielo hubo fiesta. Qué tremendo. Es que el mundo de Dios es diferente al mundo de esta tierra. ¿Cuántos miraban a Jesús crecer y lo despreciaban? Porque la familia de Jesús no era ni de renombre, ni pudiente, ni de fama. ¿Cómo se referían a Jesús? Este es el hijo del carpintero. Lo despreciaban porque no coincidía con lo que ellos pensaban. Les parecía demasiado difícil aceptar que el Rey de los cielos fuera una persona tan sencilla en manifestarse. Como no coincidía con lo que ellos esperaban, se manifestó desprecio en su corazón. Pero mire, aquel que ellos decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Desde el cielo vino una voz audible que dijo, este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Por qué no podían oír la voz? Porque ellos lo estaban mirando, era con parámetros naturales, no con los parámetros de Dios. Y por eso Dios tiene que remover muchas cosas, porque hemos mirado y buscado a Dios con parámetros de esta tierra y no con los parámetros de Dios. Mira lo tremendo, no tiene riquezas, y es que hijo de Dios, tremendo. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a ellos en medio de la multitud? Que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, ¿qué? Su cabeza. Pero aquel que ellos veían como el que no tiene dónde recostar su cabeza, qué hermoso lo que le pasó en el monte de la transfiguración. ¿Qué pasó allí? Su rostro resplandeció más fuerte que lo que resplandece el sol al mediodía. Glorioso, glorioso. No tenía nada, pero miren lo tremendo. Son parámetros diferentes. Los parámetros del cielo son diferentes a los parámetros de la tierra. Por eso muchas cosas necesitan ser removidas dentro de nuestro corazón. Muchos pudieran decir, pero ¿cuáles son los seguidores de este? Muestre a ver cuáles son los importantes, cuáles son los de renombre que están siguiendo a Jesús. ¿Dónde están sus discípulos? ¿Dónde está el palacio de Jesús? Y si usted va y mira a Herodes en el palacio, estaba limitado para las cosas que pudiera expresar. Pero Jesús sin palacio, simplemente montaron una barquita a una orden, el mar se aquietó y el viento se detuvo. Simplemente en la barquita donde Jesús se subiera, simplemente a una única orden de él, allí se congregaban la multitud de peces para llenar las redes de los que estaban pescando. ¿Se da cuenta que los parámetros son diferentes? ¿Por qué terminaron despreciando a Jesús? Porque no coincidía con sus parámetros. Lo veían demasiado sencillo como para considerarlo que rey dentro de su vida. ¿Qué quería entonces ver el pueblo de Israel que se llenó de tanto desprecio en su corazón para con Jesucristo? ¿Por qué hubo desprecio? Porque ellos no estaban dispuestos a oír, porque lo que oían no coincidían con lo que querían oír. Y tal vez nosotros podemos llenarnos de desprecio en este tiempo, porque lo que Dios nos quiere hablar no coincide con lo que nosotros queremos oír, con lo que queremos oír del Señor. El pueblo de Israel se volvió sordo en el desierto. ¿Por qué se volvió sordo en el desierto hacia el Señor? Porque ellos querían tener un Dios a su servicio y no querían estar al contrario al servicio de Dios. Ellos querían tener era un Dios que cuando dijeran queremos pan, le sirviera. Que cuando dijeran queremos agua, le sirviera. Ese era el Dios que querían. Ellos no querían servir a Dios, ellos querían que Dios les sirviera. Por eso todo el tiempo fue mirando a Dios de esa manera. Y todo el tiempo no se fijaron en quién era Dios. Por eso la amenaza permanente de Israel en el desierto era volverse otra vez ¿a quién? A Egipto. Porque el pensamiento de ellos es, los dioses de Egipto sí nos atienden, sí nos sirven. Pero es que nosotros fuimos llamados al servicio, a la honra del Dios de los cielos. No fuimos llamados ni siquiera para servirnos de Dios. Fuimos llamados es para que nuestras vidas estén rendidas a los pies maravillosos de ¿quién? De Cristo. Miremos un ejemplo bien tremendo dentro de la palabra. Lucas, capítulo número 23, versículo número 6. Lucas, capítulo número 23, versículo número 6. ¿Se da cuenta? Que hay muchas cosas que tienen que ser removidas en nuestro interior. Lucas, capítulo 23, en el versículo número 6. Mira lo que dice la Escritura. Aquí hay un momento donde el Señor se encuentra con Pilato. Y en ese encuentro con Pilato dice que Pilato, lea conmigo el verso 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, cuando Jesús fue llevado delante de él. Verso 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Verso número 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle,
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Miren lo tremendo. ¿Le alegró a Herodes ver a Jesús? Sí le alegró. Dice aquí la escritura, que se alegró mucho al verle. Qué tremendo. Pero mire, ¿cuál era la intención del corazón de Herodes? La intención del corazón de Herodes no era alegrarse de verlo para honrarlo. Era alegrarse de verlo porque ¿qué milagro me va a hacer? ¿Qué señal me va a hacer? Ahí lo aclara de una manera bien tremenda. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna ¿qué? Alguna señal. Qué tremendo. Mire, Herodes no quería ver a Jesús como el Señor. Herodes quería ver a Jesús a su servicio. Tremendo. Esto es algo que tiene que ser removido de una manera profunda en nuestro corazón. Porque muchas veces lo que queremos ver es a Dios a nuestro servicio en las circunstancias. Pero no queremos es que el señorío de Dios esté en nuestros corazones. Muchas veces queremos ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús en este tiempo? Pero quieren ver a Jesús para que les haga un milagro. El milagro de que se acabe ya la pandemia. El milagro de que ya pase el virus. Y es el afán de ver a Jesús. Pero ¿sabe cuál es lo tremendo? Que si yo quiero, que si mi alegría o mi afán de ver a Jesús es solamente para que haga una señal o para que haga un milagro, me voy a enfrentar a que después de que pase todo esto, mi corazón va a tener un gran desprecio hacia el Señor. Pero un gran desprecio. Mire lo que le ocurrió a Herodes. ¿Cuánto le alegró ver a Jesús? ¿Qué quería ver de Jesús? Y mire, como no obtuvo de Jesús lo que él quería, y como él no quería ver a Jesús como Dios, sino quería ver a Jesús a su servicio, entonces mire lo que pasó. Pase ahí al verso número 10. Leamos desde el verso número 9, mire. Y él hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Verso 10. Mire lo tremendo. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, era un momento donde mucho ataque al Señor. Verso número 11. ¿Qué esperaba Herodes que le hiciera a Jesús? Un milagro. Cuando esperamos es ver eso y no ver a Jesús como Dios, vamos a terminar teniendo un gran desprecio. Porque mire lo que dice el verso 11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. ¿Se da cuenta? Que si esperamos ver al Señor solamente para que haga o cambie un acontecimiento y no para verlo como el Señor de nuestras vidas, el desprecio va a ser mucho en nuestro corazón. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Y mire, hizo una burla, vistiéndolo con una ropa espléndida. Y volvió a enviarle ¿a qué? A Pilato. Qué tremendo esto con que el Señor nos permite ver acá. ¿En qué estamos interesados en este tiempo? Yo sé que todos quisiéramos ver una salida, pero es que el principal objetivo de todo esto que está aconteciendo no es ver una salida, es ver al Señor. Porque si vemos una salida sin haber visto al Señor, vamos a terminar así como terminó Herodes, con un gran menosprecio al Señor. Y precisamente de allá es donde Dios nos quiere sacar, porque hemos tenido mucho menosprecio al Señor en nuestro corazón. ¿Cuántos tal vez en este momento están retando a Dios? Bueno, si Dios existe, entonces que se manifieste. Si Dios es real, entonces que se deje ver. Y eso lo único que hace es endurecer nuestro corazón. Porque lo que nosotros necesitamos es rogarle a Dios: dame ojos para ver más de ti. Dame ojos para verte como el Señor. Porque, ¿sabe por qué muchas veces no queremos el señorío de Cristo?
Porque si vamos a ver a Dios como Señor, a Jesús como Señor, significa que tú tienes que dejar de ser el Señor de tu corazón. Significa que tienes que dejar de mandarte solo. Significa que tienes que dejar de hacer tu propia voluntad. Y muchos lo que quieren es que Dios me haga un favor, pero yo quiero seguir siendo el Señor de mi vida. Y eso nos coloca en un terreno demasiado difícil en nuestro caminar. Cuando el hombre se hace Señor de su propia vida, ese señorío de su propia vida solamente lo conduce a la muerte. Pero cuando vemos a Dios como Señor, significa que lo que yo soy va a dejar de ser para que ahora yo sea lo que Dios quiere que sea. Un hombre hecho conforme a la imagen de el Señor, a la imagen de Dios. Quiero que me acompañe allí para que finalicemos por hoy entonces con 2 porciones más de la Escritura y meditemos en esto, en lo que vamos a seguir ahondando en esta semana. Amós capítulo número 6, versículo número 1 al 3. ¿A dónde nos está convocando Dios? A volvernos a Él. No olvide, cuando tenga tiempo le invito a que pegue una leída, estudie el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, todo el tiempo el Señor está llamando al pueblo a volverse a Él. Y le dice, me has menospreciado, me has tenido en poco, has hecho a un lado mi nombre. Y ellos siempre, la pregunta es, ¿pero en qué? Si nosotros estamos haciendo. Y el asunto no es que estemos haciendo, el asunto es qué lugar está ocupando Dios en nuestro corazón. Por eso Dios está confrontando nuestro corazón y nos está llamando a acercarnos. ¿Por qué nos está llamando a acercarnos? Porque aunque muchas veces hemos tenido el cuerpo cerca de Jesús, el corazón lo hemos tenido lejos. Y Dios no quiere acercar cuerpos, Dios quiere acercar corazones. Dios quiere acercarnos el corazón a su corazón. Por eso dice Amós 6:1, venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató, Él permitió esta situación. Pero en esta situación Él nos curará. Pero ¿cuál es la medicina en esta situación? Él, su vida, su presencia. Él es nuestra medicina y nos vendará. ¿Con qué nos sanó el Señor en la cruz del Calvario? Nos sanó derramando de Él mismo, de su sangre. Cada gota de su sangre es la que trajo sanidad sobre nosotros. ¿Con qué nos va a vendar Él? Derramando de Él mismo sobre nosotros. ¿Y qué desea que Él que nosotros apreciemos? Que lo apreciemos a Él. Que lo veamos como el Señor, que lo conozcamos como el Señor. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. ¿Para qué Dios te va a dar vida? Para que Dios desea limpiarte con su sangre. Como dice acá, para que vivamos delante de Él. Y ese vivir delante de Él tiene un propósito. Está en el verso número 3. No lo olvide. Dios nos va a vendar la herida, pero con Él mismo, con su vida misma. Para que vivamos delante de Él, y dice el verso 3. Y ese vivir delante de Él es con un propósito. Y conoceremos. Le conoceremos a Él. Pero como conocerlo a Él no es un asunto de un momento, es un asunto interminable. Porque entre más vas siendo acercado a Dios, más conoces de Dios y más conoces. ¿Sabe qué? El universo nos ha dejado ver cómo es conocer a Dios. Entre más el hombre ha visto el tamaño del universo, entre más conoce el universo, el hombre se da cuenta que menos sabe del universo porque cada vez lo ve más grande. Así pasa con el Señor. Entre más sabes de Dios, más conoces de Dios, te das cuenta que menos sabes de Dios al darte cuenta el ser maravilloso, inexplicable, el ser descomunal que es el Señor. Entre más conoces de Dios, más te das cuenta que sabes menos de Dios. Como dice acá en el verso número 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Mire lo hermoso. ¿Para qué Dios venda la herida con su vida?
para que tengas vida. ¿Para qué te da vida? Para que le conozcas. ¿Y para que permanezcas y perseveres en esto? En conocerle y prosigamos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. O sea, Dios hará que nuestras vidas sean fructíferas para Él. Qué hermoso. Y por último, esta cita. Porque este mensaje es para cuándo. Este mensaje es para qué tiempo. Este mensaje es para qué día. Amado, este mensaje es para hoy nosotros. Este mensaje Dios te está hablando a tu corazón. Y le está hablando muy fuerte al mío. Un llamado hacia Él. Segunda de Corintios, capítulo número 6, versículo número 1. ¿Por qué razón somos hechos hijos de Dios? Por la gracia de Dios. Pablo lo dijo. No solo lo que hago yo, sino lo que la gracia de Dios ha hecho en mí. Segunda de Corintios 6, 1 y 2 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, que no tenga en poco lo que Dios está haciendo, el favor con que Dios nos está visitando, la misericordia con que Dios nos está cubriendo. Verso número 2, escucha, esta es clara la porción para nosotros, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es ese día de salvación? He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Qué hermoso. ¿Cuál es el día que Dios ha dispuesto para remover muchas cosas y para llevarnos hacia Él? Este es el día. Este es el momento. Dios te está llevando hacia Él. Dios te está conduciendo hacia su corazón. El día, el tiempo aceptable, el ahora de Dios para ti, para mí, es hoy. Hoy nos está llamando el Señor a que venid, volvamos. Y no es la invitación de un hombre, es la invitación de Dios mismo a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des luz y que nos des la gracia, Dios, de entender cada día con el corazón todas estas cosas tan hermosas, Señor, que solamente tú puedes alumbrar a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender que tú confrontas la realidad de nuestro corazón. Es para poder, Señor, traernos a la vida. Deseas desnudarnos de en qué condición estamos, para revestirnos de la vida tuya. Desnudaste a Adán y a Eva de sus justificaciones allí en el huerto del Edén. Quitaste los vestidos que se hicieron con hojas, los delantales que se hicieron con hojas. Los desnudaste para vestirlos del cordero. Y es lo que estás haciendo con nosotros, Señor, desnudar, Señor eterno, todas aquellas cosas, Señor, que necesitan ser vaciadas de nosotros, porque hay muchas cosas que se han vuelto nuestra prioridad, para vestirnos del Cordero, para vestirnos de la palabra a la que querés que estemos aferrados, a la palabra de vida que es Cristo, a la palabra que nos hace esperar que es Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, te ruego que nos alumbres el corazón y el entendimiento para que tus palabras nos traspasen hasta las fibras más íntimas del corazón y nos permitas, oh Dios de los cielos, Señor, ser librados de la sordera, que no haya una imagen errónea en nosotros que haga, Dios, que me vuelva sordo a tus palabras, Señor, sino que podamos verte a ti como el Señor y que tu señorío, Dios de los cielos, sea el que esté sobre nuestras vidas, oh Dios. No queremos más dirigirnos por nosotros mismos, queremos ser guiados por ti, Señor amado. Mis decisiones me alejan de ti, pero lo que tú haces cuando gobiernas mi vida es acercarme a tu corazón. Padre, gracias por bendecirnos. Oro por cada hermano para que les des tranquilidad, para que traigas sosiego, paz a los corazones, Señor,
para que, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones en estos tiempos y no haya afán y ansiedad, y cuando ella venga podamos postrarnos y, como dice tu palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos y quedamos en tus preciosas manos. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Le invito a que reflexionemos con todo el corazón. Dios nos está llamando a volvernos a Él. No es un mensaje para otros, es un mensaje para ti, es un mensaje para mí. Así que nos vemos mañana a las 5, Dios mediante. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.